Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé, lo que voy aprendiendo, lo que voy investigando y mucho más para darte ideas y para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy continuamos con esta segunda parte sobre los jardines a través del tiempo. En este caso estamos hablando de los jardines del paisajismo en la década del 60 en Argentina y desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 60 en Europa. En el episodio pasado vimos algunas tendencias, algunas características de estos jardines y hoy avanzamos un poquito más. Nos quedan algunos visionarios por conocer, algunas plantas que se pusieron de moda en esta época y un poquito más. Pero antes de comenzar te recuerdo a nuestro gran patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en toda la península ibérica. Así que si en esta primavera querés tener tu jardín más sano, más lindo, decorado, como nunca lo has tenido, ¿a dónde vas a ir? PersonalGardenShopper.es. Comenzando con los visionarios europeos, tenemos a Sir Geoffrey Jellicoe, en el cual podemos hablar sobre simbolismo y filosofía. Fue una figura destacada en la arquitectura paisajística británica de la posguerra. Su trabajo posterior, particularmente a partir de la década del 60, se volvió cada vez más filosófico y simbólico, haciendo referencia a la mitología, la historia y el subconsciente. Algunos ejemplos clave de su trabajo son el Kennedy Memorial en Runnymede, diseñado como un viaje alegórico basado en el Progreso del Peregrino de Bunyan. Presenta una subida simbólica por 50 escalones elaborados individualmente con 60.000 adoquines de granito, cortados a mano, que conducen a la piedra conmemorativa ubicada dentro de un paisaje históricamente significativo. Por otro lado tenemos el Schutzhaus, diseño que evolucionó desde 1969 hasta la década del 90. Es considerada una de sus obras maestras, está diseñada en torno a un manantial natural desviado en canales formales y naturalistas, incorporando elementos de sorpresa y deleite y reflejando su profundo interés en el agua y en los temas alegóricos. Un referente para mí muy grande también en esta época por ser pionera en la ecología es Beth Chatto, una figura revolucionaria que desde la década del 60 defendió la plantación ecológica. Su principio rector fue la planta adecuada en el lugar adecuado. Así que si me has escuchado hablar de un lugar para cada planta y cada planta tiene un lugar en el jardín, ya te darás cuenta desde dónde viene esa influencia. Dentro de su legado podemos decir que es importante comprender las condiciones del sitio, el suelo, la humedad y la luz, seleccionar plantas que prosperarían naturalmente en ese lugar, reduciendo la necesidad de una intervención excesiva. Su propio jardín en Essex se convirtió en un laboratorio viviente, mostrando plantaciones exitosas en condiciones desafiantes, desde el famoso jardín de grava seco hasta jardines acuáticos, utilizando especies tanto nativas como exóticas adaptadas a cada microclima. Las distintas filosofías de Jellicoe, profundidad simbólica e histórica, y de Chatto, pragmatismo ecológico, demuestran la vitalidad intelectual y la diversificación dentro del pensamiento paisajístico europeo de posguerra. No solo estaban reconstruyendo, estaban repensando fundamentalmente la relación entre los humanos, la naturaleza y los paisajes diseñados. Sus enfoques individuales representaron contribuciones significativas que influyeron en el pensamiento de diseño posterior, mostrando una innovación que iba más allá de la mera reconstrucción funcional. En relación a las plantas de esa época, a las flores, los árboles y a la resistencia, después de años de estar priorizando la producción de alimentos, hubo un renovado deseo de belleza ornamental. Aquí se introduce la rosa de té, la híbrida amarilla, que en 1948 simboliza la paz. Los jardines de rosa entonces surgen siendo elementos populares como se vio en el Festival de Viena que nombramos en el episodio pasado. Los árboles jugaron un papel crucial en la estructuración de nuevos paisajes y en la restauración de un sentido de permanencia.
Especies como el tilo, el cerezo, el plátano de sombra, se plantaron comúnmente en parques y urbanizaciones. El acto de plantar árboles semimaduros, como se hizo en la exposición de South Bank, a menudo era simbólico de rebrote y recuperación. La influencia de Beth Chatto fomentó la selección de plantas adaptadas a condiciones específicas. Cada vez más, especialmente en proyectos públicos con presupuestos limitados, se necesitaba resiliencia. El diseño de la arquitectura paisajística de Janet Jack para Alexandra Road Park a finales de los 60 y principios de los 70 utilizó específicamente plantas y árboles resistentes y de bajo mantenimiento para crear su carácter de bosque y parque. El surgimiento de estrategias de plantación de bajo mantenimiento no se trataba solo de ahorrar mano de obra, sino que reflejaba la escala de los nuevos paisajes públicos y la influencia del pensamiento ecológico. Marcó entonces Chatto un cambio hacia el diseño con las condiciones del sitio en lugar de imponer únicamente la estética predeterminada. Los ejemplos incluyen plantas elegidas por efectos estéticos específicos como las plantas de flores blancas, plateadas y grises en el jardín temático de Yorkgate, o plantas estructurales como la hierba de la pampa, la cortadera seyoana, irónicamente nativa de Sudamérica, que ganaba popularidad en Europa. Y, aprovechando a la cortadera, nos cruzamos el charco y nos venimos a los jardines argentinos de los 60. En relación a los proyectos públicos e indicios suburbanos, el cementerio de Mar del Plata y los proyectos de plazas y parques públicos de Burle Marx sirven como claros ejemplos de cómo los principios modernistas estaban dando forma a paisajes públicos significativos en la Argentina durante esta década del 60. Aunque las descripciones detalladas de los jardines suburbanos típicos de esta década son escasas, la mención de potreros desapareciendo en Lanús, a veces bordeados por plantas de seto tradicionales como los tamariscos, da una pista sobre el tejido paisajístico más antiguo e informal que estaba siendo reemplazado. Los nuevos jardines suburbanos probablemente fueron influenciados por la estética modernista, líneas más simples, conexión con la casa y la disponibilidad de nuevas plantas ornamentales. Si bien los registros históricos disponibles destacan importantes encargos públicos, el simultáneo y rápido crecimiento suburbano implica una evolución paralela, quizás documentada menos formalmente en los jardines privados. Estos espacios domésticos fueron probablemente donde las ideas modernistas y las plantas recién disponibles estaban siendo adoptadas y adaptadas por los propietarios, creando una transformación paisajística distinta, aunque menos visible. El enfoque de las obras públicas podría ser un sesgo en el registro histórico que se dispone aquí en la Argentina. Y cuando hablamos de plantas, las bellezas nativas y las ornamentales resistentes que se empiezan a aplicar, la clave específica de los diseños argentinos de Burle Marx revelan su enfoque. Nativas vistosas como el ceibo, que es la flor nacional argentina, la Erythrina crista galli, la tipa o tipuana, de nombre latino Tipuana tipu, el palo borracho, la Choricia especiosa, o ahora llamada ceiba especiosa. En cuanto a las ornamentales confiables, podemos nombrar al agapanto, que es el Agapanthus africanus, el lirio del día, la Hemerocalis flava, el lirio alemán, la Iris germánica, la lantana, Lantana camara, y una especie relacionada, probablemente un cultivar específico, del filodendro, Philodendron undulatum. En cuanto a los árboles introducidos, también se incorpora, como no nativo, el álamo de Lombardía, que es el Populus pyramidalis, probablemente también el Populus nigra y el Populus italica. El árbol del cielo, Ailanthus altissima, que a menudo, por lo menos en Mendoza, se comporta como invasor. También se incorpora el fresno europeo, que es el Fraxinus excelsior. Más allá entonces de los proyectos de alto diseño, ciertas plantas probablemente se volvieron comunes en los jardines debido a su adaptabilidad, a la facilidad de propagación y al valor ornamental. Dentro de las trepadoras tenemos la pasionaria azul, de nombre científico Passiflora caerulea, una hermosa trepadora nativa. Dentro de las suculentas tenemos los calanchoes,
que fueron notablemente prevalentes, como el Kalanchoe daigremontiana o el Kalanchoe blossfeldiana utilizado en floristería, y también una cactácea como la Opuntia ficus indica, la tuna, que también encaja dentro de este cuadro. Otras ornamentales populares son las plantas como el amor de hombre o cebrina, la Tradescantia cebrina, el amor de hombre púrpura, que es la Tradescantia pallida, una planta que conocemos aquí como lengua de suegra, que es la Sansevieria trifasciata, el ricinos comunes, que aquí tenemos que destacar su toxicidad, la duranta erecta, eran probablemente opciones comunes. Luego tenemos la planta araña, o cinta, o mala madre, que son algunos de los nombres del Chlorophytum comosum. Y con esto podemos decir que esa aparente popularidad de plantas robustas y de fácil propagación sugieren que la jardinería de bajo mantenimiento pudo haber sido un factor atractivo para los argentinos de aquella época, que creaban nuevos jardines en áreas suburbanas en expansión. Esto refleja la tendencia observada en los espacios públicos europeos, aunque quizás impulsada más por una conveniencia y la idoneidad climática que por las directivas de planificación a gran escala. Las características entonces de las plantas elegidas tienen en común como la tolerancia a la sequía y la fácil propagación, lo que las hacían adecuadas para los lotes suburbanos potencialmente más grandes y se alineaban con el deseo de un menor mantenimiento. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos quedaría hablar desde la década del 70 en adelante hasta nuestros días, pero la semana que viene es un episodio de esos que tanto te gustan, los que hacemos en colaboración con Fernando, en el que vamos a seguir hablando de los elementos del diseño paisajístico. Así que te espero en compañía la semana que viene. No te olvides de compartir este episodio, de valorarlo, de hacerme tu consulta o comentario a través de la plataforma en donde me estés escuchando. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.